contamos con la presencia acá en cabina del doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, que siempre nos trae un tema, nos desmenuza información importante sobre temas diferentes y en esta ocasión vamos a platicar sobre la pobreza municipal en Sonora. Doctor, bienvenido, buen día. Buen día, Niria. Saludos a todo el auditorio. Hay muchos datos sobre este tema, sobre la pobreza, sobre qué tan grave es la pobreza en los municipios sonorenses, pero también creo yo que hay diferentes niveles de pobreza, ¿no? Habría también que definir qué entendemos por pobreza, ¿no? Sí, estamos a semanas de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el Coneval, nos muestre el tan esperado informe de la pobreza nacional y estatal, ¿no? que saca cada 2 años. Y en este informe sirve de mucho porque da una idea de los esfuerzos del gobierno y de los resultados, pero también de cómo anda la economía para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, este informe tan esperado pues ya viene en aproximadamente 3 semanas para la segunda semana de agosto. Y así que uno se pregunta qué tan grave está siendo la pobreza en estos momentos en que venimos de altos costos de vida, la inflación, sobre todo en los alimentos, que ha estado galopante después del COVID. Así que estos datos que van a venir están así como que muy, muy esperados Claro. por todos. Y lo que tenemos ahorita es Ajá. como un tratar de anticiparnos un poco a ver cómo está el estado, qué municipios, como bien dijiste, tienen mayor nivel y cuáles estaban en mejores condiciones, pero también qué se espera, por ejemplo, en el estado, en el caso de Sonora, con el crecimiento de la economía, porque han habido ya muchos avisos, muchos ¿no? Notificaciones de que están en puerta ya muchas inversiones, además de las que ya han Sí. llegado, y más inversión extranjera. Entonces todo esto genera expectativas de crecer económicamente. Entonces, Ujú. si crecemos económicamente y hay condiciones, la pobreza va a empezar a ceder, a bajar. Ujú. Pero para Muy ello bien. entonces, el dato, bueno, así el dato más interesante que puede, creo, llamar la atención a toda la gente es qué municipio o cuáles son como que los que están en condiciones más fuertes de gravedad de pobreza, Ajá. porque sí la hay. Para empezar, no tenemos en Sonora un municipio con tanta pobreza como en el sur del país. Eh, perdón, en el sur del país tenemos municipios, en el estado de Oaxaca, por ejemplo, que tienen pobreza altísima, o sea, por encima del 90% todavía de la población. En el caso de Sonora, el municipio que mostró esto en años recientes, sobre todo a partir del 2020, está San Ignacio Río Muerto, Yécora, por ejemplo, está también Echojoa, algunos que están en el sur del estado Ujú. y algunos que están en la sierra. Y estos tienen, el peor así nos dio Yécora, por ejemplo, con 78% de pobreza de su población. Y entendemos pues por pobreza como que no les alcanzan los recursos para llegar a fin de mes. Sí les alcanza, por ejemplo, para adquirir alimentos, Ujú. pero la ven mal para llegar, Las ven negras, la ven como negra, para decimos pagar la luz, coloquialmente. para poder llegar a fin de mes, para poder acabalarse las cuentas, ¿no? Los servicios, pagar los servicios. Entonces, hablamos de Entonces, ese tipo de pobreza. Yécora sería el municipio con más pobreza en Sonora, si tomamos como referencia que la pobreza es esto que nos está explicando. Claro, y sí, y Sí. estos son datos del mismo Coneval, el Consejo Coneval. Ujú. Estos no son míos, son de Coneval. Y es un estudio de los que hace cada 5 años, porque cada 5 años pues tenemos información a nivel municipal. Ujú. Esta es más tardada en salir. Por eso es importante observar qué municipios estaban en peores condiciones y Ujú. cuál es el mejor para saber sobre todo a dónde llevar recursos, ver si el Estado está haciendo lo necesario para poder llevar inversiones, dinámicas económicas que mejoren las Claro. condiciones. ¿Cuáles Perdón, son los que tienen menos pobreza?
A Bien, ver, bien. eso también es importante, ¿no? Ya nos dijo de mayor Claro. pobreza Yécora, San Ignacio y Río Muerto, Chojoa, municipios de la sierra. Recordemos que aquí estaba en estos datos todavía el efecto del COVID y del cierre de negocios, entonces la pobreza repuntó. Por eso pareciera que puede ser como que muy elevada. Los municipios con menos pobreza que aparecieron ser Fronteras, Ujú, o Podepe, con 41%, ¿no? 41%, que es muy parecido al promedio que tenía el Estado ujú. de pobreza. Están, Fronteras y Opodepe. ¿Qué otro? sí, están también Huepac, ¿no? Que Ujú. son de la región Huepac, Río del Sonora. río Sonora. Están, por ejemplo, Bacoachi. Ujú, Estos con niveles que van del 41 al 45%. Y uno puede decir, insisto, oye, pues, no, no es poco, pero recordemos, está el efecto COVID, que todavía ujú, está presente, y además, pues, el tema de que es pobreza total. O sea, esta es más estricta, esta es pobreza alimentaria más ujú, la parte de la gente que sí come, que sí le alcanza para comer, quiero decir, con su ingreso, pero que no llega a fin de mes, ¿no? A ujú. pagar las cuentas. Importante eso, ¿no? Claro, Entonces, en donde están bien es en Fronteras, Opodepe, Huepac y Bacuachi. así es. Y los que Muy están en bien. término medio, pues ahí tenemos que están, por ejemplo, Bacadehuachi, Carbó, Álamos, ¿sí? Ujú, San Luis Río Colorado, por ejemplo. ujú, Estos son los que están en un término medio. Y entonces observamos que hay un foco rojo en el sur del estado ujú. y en algunos municipios serranos, insistía, como Yécora. Son municipios de muy baja densidad poblacional. También por eso la población que está ahí, digamos, llevar los apoyos y lo que fuera importante para ayudar a la gente ahí, no debe ser un esfuerzo, un gran esfuerzo para el gobierno actual. Y también hay un dato interesante que hemos calculado recientemente, que es, ¿qué pasa si la economía de Sonora empezara a crecer más todavía? ¿Bajaría la pobreza rápidamente? Porque ese es un dato interesante. A veces los países Ujú, o estados crecen, pero no le pegan, no impactan en la pobreza. ok. Entonces, por ejemplo, si vemos en el caso de un aumento, de que aumentara la economía, por cada punto que creciera Sonora, y la idea es que empecemos a crecer 4% por lo menos, Ujú. ¿Anual? anual, claro, Ujú, anual. Y esto implica que va a haber más empleos, más trabajos, y si estos son mejor remunerados, Sonora pudiera estar en cuarto lugar de mejor respuesta en reducción de pobreza. ujú. O sea, ¿Por eso es muy debajo de bueno. qué estados? ¿Cuarto lugar? ¿Por debajo de cuáles? Sí, claro, los que están en primer lugar estaría Estado de México, Querétaro, Hidalgo y luego Sonora. Entonces esto Mm. es muy buena noticia también, porque estamos, Pero si se da este crecimiento de 4% anual. si Si se se da, diera claro, ese panorama, ¿no? si se da este panorama, claro, Ok. esto, esto implicaría que Sonora pudiera estar reduciendo la pobreza en alrededor de un 30%. Ujú, O sea, eso es muy importante. ok. Bueno, puede variar, Sí, pero habría que ver sí, si y yo esto antes se de logra. terminar la charla, doctor, quisiera preguntarle porque yo lo escuché en una ocasión decir, y no sé si, no sé si tengan que ver, y si usted los datos los pueda también cotejar, que que una de las zonas con menor pobreza en el país está en Sonora, y esa zona es la región del río Sonora. Por ahí nos comentaron en alguna ocasión por parte de Grupo México, era quien traía además estos datos. ¿Qué tan cierto es esto? O si Ujú. podríamos decir que sí está correcta la información. Claro, en ese aspecto sí hay una realidad ahí, que la dinámica de la minería ha Ajá. tenido un auge y precisamente es esta zona que se ha visto más beneficiada. También hay que recordar con el tema del fondo minero, que ha llevado recursos adicionales extras que se han derramado ahí, que han tenido un efecto interesante ahí, multiplicador de economías en esta zona. Y cabría esperar pues, que en la medida en que siga habiendo esta dinámica minera, que vemos que está presente, va a seguir teniendo impacto. También, insisto, la densidad poblacional del río Sonora, estos municipios que la conforman, Es pues baja.
Es baja, no es la más alta sabemos que está tanto en Hermosillo, la capital, como en la frontera y en el sur del estado, considerando también Navojoa y Ciudad Obregón, que es donde se concentra la mayor cantidad que puede ser en un nivel de pobreza. Ujú. Entonces, en el tema ya para cerrar, yo creo ir cerrando por Ajá, el día de hoy, yo creo que sería bueno comentar en qué lugar está Sonora, por ejemplo, para cerrar brechas de pobreza. Esto quiere decir el esfuerzo de inversiones que se requieren para poder reducir la pobreza, porque también por otro lado van de forma paralela los programas de combate a la pobreza, que significa que también hay que fortalecerlos claro, en las zonas debidas, pero por otro lado, ¿qué tanto la economía responde para que dependamos menos de programas bien, sociales? Bueno, pues Sonora no está tampoco tan mal porque hay un área de oportunidad ya que estaríamos, aquí se debe ver al revés, el número 25, el mejor es el 32, el que se posiciona en 32, que es Nuevo León, Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, los comento porque son poquitos, Colima, Coahuila, Chihuahua y luego está Sonora, ok, el número 25 de 32. Y esto significa que somos el estado número 25 en orden, en donde la dificultad para disminuir la pobreza es menor. ok, Es menor. muy bien. El peor, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Guerrero. Ujú. Ahí hay más distancia de brechas, ahí se requieren más inversiones, pero también Muchas otras muchas otras estrategias, ¿no? estrategias, Claro, exactamente. Esta muy bien. información creo que es muy importante No, me parece mencionarla. excelente, además, muy buena información. Considero que es un poco más alentadora, hay que ponerle ganas y esperar también los datos más, Ahí actualizados vienen, así que entonces, ¿no? tendremos muy buenas charlas en las En las próximas próximas semanas, semanas ¿verdad? con Muy el bien, informe de Coneval. excelente. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Como siempre, un placer tenerlo por acá. Gracias y a ti también, a tu auditorio. Gracias.